En el crisol con Cristo. ¿Por qué ante un mismo suceso dos personas reaccionan de una forma diferente? Por ejemplo, cuando muere un ser querido, ¿por qué algunos se deprimen y por qué otros miran la vida con esperanza? No se desesperan, no se deprimen, siguen adelante. Buen día, apreciados hermanos y hermanas de esperanza. Con la bendición de Dios, estamos iniciando el estudio de la lección número 6, luchando con la fuerza de Cristo. El versículo que vamos a memorizar está en Colosenses 1:29. Y la versión para este versículo de memoria es la Nueva Reina Valera 2000, porque esta traducción está realizada de tal manera que se adapta al tema de esta semana. Por eso me afano, dice el apóstol Pablo, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Si ya se dieron cuenta, aquí hay dos elementos. Uno, el apóstol dice: yo lucho, yo me esfuerzo, yo me entrego, pero no lo hago con mis fuerzas, lo hago con la fuerza de Cristo, esa fuerza que actúa poderosamente en mí. Nadie está exento de dificultades en esta vida. Nadie. ¿Cómo enfrentar el crisol de las dificultades independientemente de su origen o finalidad? ¿Cómo enfrentarlo? Y cómo enfrentarlo, como dijimos hace un momento, de tal forma que veamos la vida con esperanza y no caer en la depresión, en el desánimo. ¿Cómo? ¿Cómo hemos de hacer nosotros para poder salir airosos del crisol? El propósito de la lección de esta semana es que nosotros entendamos cuál es el papel de nuestra fuerza de voluntad en la batalla contra el yo y el pecado. ¿Cómo podemos evitar el error de permitir que nuestros sentimientos gobiernen las decisiones que tomamos? ¿Y por qué debemos perseverar y no rendirnos cuando estamos en el crisol? El primer paso que nosotros tenemos que dar es que debemos cultivar el conocimiento de la verdad acerca de Dios, acerca del mal y acerca de nosotros mismos. ¿Y quién es el que nos va a conducir a esa verdad? Es el Espíritu Santo. Hoy en día se habla mucho acerca de la relatividad de la verdad. Se habla mucho acerca de que la verdad no es absoluta. En asuntos de fe, la verdad es absoluta. Pero ¿quién nos va a ayudar a encontrar esa verdad? Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, se entabló una conversación muy interesante. Y Pilato le pregunta a Jesús acerca de la verdad. ¿Por qué? Dice en el capítulo 18 de Juan, versículos 37 y 38, y le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Y el mundo ha tratado de responder a esta pregunta y algunos han llegado a decir, bueno, cada uno tiene su verdad. Y es cierto, en cierto sentido, cada uno tiene su verdad. Por ejemplo, si usted presencia un accidente o un asalto, usted mira las cosas y usted tiene su verdad. Y la otra persona que estuvo al lado suyo vio lo mismo, pero tiene su propia interpretación. Pero en asuntos de salvación, la verdad que cuenta es la verdad que el Espíritu Santo nos va a dar. Y para ello nosotros necesitamos ¿qué? Necesitamos estar abiertos a la enseñanza del Espíritu Santo. Si bien el Espíritu Santo puede mostrarnos la verdad sobre nuestra pecaminosidad, no puede forzarnos a arrepentirnos. El Espíritu Santo también puede mostrarnos la mayor verdad acerca de Dios, pero no puede obligarnos a creer en ella ni a obedecerla. Si Dios nos obligara de alguna manera, aunque sea mínima, perderíamos el libre albedrío y Satanás acusaría a Dios de manipular nuestra mente y corazón y de hacer trampa en el gran conflicto. El Espíritu Santo nos guía y ahí es donde entra a tallar el papel de la fuerza de la voluntad. Y es cuando nosotros hemos de decidir. Si el Espíritu Santo me muestra mi pecaminosidad, yo he de decidir aceptar esa verdad, esa revelación. Si el Espíritu Santo me muestra la mayor verdad acerca de Dios, yo he de decidir aceptar. Miren, a lo largo de esta lección vamos a hablar mucho acerca del libre albedrío. Algunos creen que la salvación por gracia consiste en que ya no haces nada, Dios va a hacerlo todo. Pero esa enseñanza no es bíblica. Y muchos dicen que se ciñen a los escritos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en ningún momento enseña tal cosa. No enseña tal cosa. Debemos nosotros decidir qué hacer con la verdad que el Espíritu Santo nos revela. Y nosotros hemos de decidir arrepentirnos o no arrepentirnos. Hemos de decidir obedecer o no obedecer. Hemos de decidir. Algunos dicen, Señor, transfórmame, dame un nuevo corazón. Pero no hay una varita mágica, porque de por medio está la voluntad. Y es en la medida que nosotros decidamos seguir la luz que el Espíritu Santo nos da, en esa medida iremos nosotros experimentando la transformación en nuestras vidas. Después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad que los guiará a toda verdad. Juan 16:13, declaró el Salvador: si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Pero es si estamos dispuestos, si decidimos abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor. La cooperación divino-humana. El Espíritu Santo nos revela la verdad. El Espíritu Santo nos muestra el camino. El Espíritu Santo nos muestra el camino errado que estamos siguiendo. Y entonces ahora a nosotros nos toca
decidir. Colosenses 1:29, que es nuestro versículo de memoria, ¿no? Con este fin trabajo, dice Pablo, y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Nueva versión internacional. En el versículo de memoria transcribimos la Reina Valera moderna. Pablo tenía muy en claro lo siguiente. Dice, con este fin trabajo. Pablo había aceptado cumplir la misión. Cuando Cristo se le reveló camino a Damasco, le dijo, te estoy llamando para que cumplas una misión. Y él aceptó esa misión. Y ahora dice, con este fin trabajo y lucho. Miren, cuando Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tienes una misión, pero tú tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. Y Pablo estaba esforzándose y siendo valiente, pero aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia. Cuando algunos dicen, pero bueno, entonces estamos buscando la salvación por obras. Claro, si lo hago yo solo, estoy buscando la salvación por mis méritos. Pero aquí es, con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Fortalecido con la fuerza de Cristo, luchando con la fuerza que Cristo me da, con esa fuerza que obra dentro de mí. En Colosenses 1:29 hay una perspectiva muy interesante de la forma en que Pablo ve su relación con Dios en esta obra. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice que él lucha, pero con el poder de Dios. Allí está el secreto. En eso consiste la cooperación divino-humana. Allí es cuando nosotros vemos que es factible salir airosos del crisol. Vamos a luchar, pero con la fuerza de Cristo, ¿no? Vamos a luchar. Pablo estaba abocado a su ministerio. Estaba abocado. Pero él entiende que debe trabajar. Debe decidir cada día andar en el camino, pero luchar con la fuerza de Cristo, con el poder de Cristo. Pablo no está hablando de esforzarse para conseguirlo por sus propios medios, sino con la fuerza que Cristo le da. Así es en toda obra humana. Incluso el esfuerzo necesario para soportar o salir de un crisol implica una cooperación divino-humana. No podemos esperar que Dios lo haga todo, ni hacerlo todo por nosotros mismos. Allí entra el papel del libre albedrío. Yo decido luchar, pero acepto que el poder de Cristo, la fuerza de Cristo, actúe en mí. Dentro de esta lucha, nosotros somos seres integrales, nosotros somos seres emocionales y seres racionales. La racionalidad tiene que ver con el entendimiento, la racionalidad tiene que ver con la fuerza de voluntad. Pero también es muy sabido que nosotros somos seres muy emocionales y la emocionalidad, ¿no?, en la medida que se va repitiendo una y otra vez, va a ir dando forma a los sentimientos. ¿Y cuál es el problema con los sentimientos? Cuando nosotros dejamos que nuestra vida sea guiada por los sentimientos, con seguridad que vamos a cometer muchos errores. Por ejemplo, recuerden a Adán y Eva. Eva miró, ¿no es cierto?, y vio que dice que el fruto era apetecible. Era apetecible. Cuando David
se pone a contemplar a Betsabé, se deja arrastrar por los sentimientos. Jeremías 17:9 que dice, engañoso es el corazón. Lamentablemente el corazón es muy engañoso. Entonces ahí nosotros encontramos el desafío que Pedro nos hace en 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Deja de lado los sentimientos y da lugar al entendimiento. ¿Se imaginan ustedes si Eva hubiese puesto a un lado los sentimientos y hubiese puesto en primer lugar el entendimiento de lo que Dios le había dicho? Posiblemente hubiera tenido otro final el encuentro con Satanás. Lo mismo con David. David, cuando se encuentra en esa situación con Betsabé, se dejó llevar por la emoción. Esa emoción luego se transformó en sentimientos. Y sus sentimientos lo engañaron, lo desviaron. Entonces Pedro nos desafía ahora a nosotros a poner en primer plano el entendimiento. ¿En base a qué? Ese entendimiento basado en la verdad que el Espíritu Santo nos ha permitido encontrar. A Eva, ¿cuál fue la verdad que le dio Dios? No comas, el día que comas vas a morir. ¿Verdad? No comas. David sabía perfectamente que la mujer que estaba viendo era casada. Y eso era calificado como adulterio. Entonces, la verdad que el Espíritu Santo pone en nosotros, ahora nosotros decidimos. Pero esa decisión es cuando nosotros vamos dejando que nuestra vida sea guiada por el entendimiento. Porque los sentimientos generalmente nos arrastran hacia lo que nos gusta, lo que nos parece bonito, hacia lo agradable. Y choca con la voluntad de Dios. Es un error tomar decisiones basándonos exclusivamente en nuestros sentimientos. Como ya leímos 1 de Pedro 1:13, el apóstol Pedro nos aconseja: usad de vuestro buen juicio o del entendimiento. Nuestra mente y nuestros sentimientos debe ser el timón que controle nuestras decisiones. Seamos un poco más racionales. Dejemos los sentimientos y pongamos en práctica las verdades a las cuales nos ha conducido el Espíritu Santo, y eso es hacer uso del buen juicio. Pero ¿qué sucede si, a pesar de que el Espíritu Santo ya nos ha revelado su verdad, a pesar de que nosotros estamos ahí operando con Dios, pero de tanto en tanto hay 1, 2, 3, no sé, cada uno se conoce, talones de Aquiles? En esas circunstancias, Jesús habla acerca de tomar decisiones radicales, hacer un compromiso radical. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. A veces hay pecados acariciados. En esas circunstancias nosotros hemos de tomar decisiones radicales. Radicales. La prueba de fuego. La prueba de fuego. Entonces Jesús dice: corta, sácalo. ¿No? Jesús no está llamando
nuestra atención para que nos causemos daños físicos. Por el contrario, nos está llamando a que nosotros aprendamos a controlar nuestra mente y por lo tanto nuestro cuerpo, sin importar el costo, sin importar qué es lo que vamos a cortar, qué es lo que vamos a sacar, qué es lo que vamos a eliminar. Fíjate que Mateo 5:29 no menciona que debemos orar y que Dios eliminará instantáneamente las tendencias pecaminosas de nuestra vida. A veces Dios en su misericordia hace esto por nosotros, pero a menudo nos llama a asumir un compromiso radical de renunciar a algo o de comenzar a hacer algo que quizá tengamos ganas de realizar o no tengamos ganas de realizar. Porque choca con lo que nos gusta, choca con lo que nosotros más queremos. Cuanto más seguido tomemos las decisiones correctas, más fuertes seremos y más débil será el poder de la tentación en nuestra vida. Hay ocasiones en las cuales necesitamos tomar decisiones radicales. Quiero leer Job 31:1. Lo que dice Job 31:1 realmente es muy inspirador. Job habla acerca de un compromiso que hizo con sus ojos. Ya, miren, dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Esos compromisos radicales son con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya nos ha mostrado la verdad. El Espíritu Santo ya nos mostró quién es Dios, ya nos mostró quiénes somos nosotros, ya nos mostró lo terrible que es el pecado. Ahora necesitamos hacer compromisos radicales con nosotros mismos. Y Job dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues yo había de mirar a una virgen? Algo similar con José. ¿Con José? ¿Qué pasó con José? Ante la insinuación de la mujer de Potifar, él dice, ¿cómo pues yo he de pecar contra Dios? Fue un compromiso consigo mismo en base a la verdad que el Espíritu Santo le había revelado. Y en medio de todo esto, con la verdad de por medio, con la cooperación de por medio, porque algunos podemos ser buenos cristianos, cooperar con Cristo, luchar con la fuerza de Cristo un día, 2 días. Podemos tomar compromisos radicales. Podemos nosotros hacer uso del buen juicio, pero todo eso lo tenemos que hacer dentro de la perseverancia, a lo largo del tiempo. Recuerda lo que dice Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios 23:17. Cuando nosotros repasamos la historia de Jacob, aquella noche en Peniel, en la lucha con el ángel, en esa lucha nosotros podemos ver lo que es perseverar. Recuerden ustedes que cuando empieza la lucha, el ángel, Cristo, trata de desprenderse y como Job prácticamente estaba ahí aferrado a él, dice que él es golpeado en el muslo. Entonces ahora Job ya no solo tiene que luchar, sino tiene que aguantar también ¿qué cosa? El dolor. Jacob se aferra a Jesús en medio de un dolor insoportable por el golpe que ha sentido o que ha recibido en el muslo. Se aferra en medio de un dolor insoportable hasta que recibe la seguridad de su bendición. Entonces Jesús le dice, déjame, porque ya raya el alba. Jacob recibió la bendición porque se mantuvo firme a pesar del dolor. Lo mismo sucede
con nosotros, Dios también puede, en sentido figurado, dislocar nuestra cadera y luego llamarnos a aferrarnos a Él en medio del dolor. Dios permitió que las dolorosas secuelas continuaran en Jacob. Y Jacob todavía cojeaba cuando se reencontró con su hermano Esaú. Las apariencias externas mostraban debilidad, pero para Jacob eran una indicación de su fortaleza. Debemos aferrarnos a Dios cada día con el mismo fervor con que Jacob se aferró al ángel en medio del dolor y la desesperación. No te dejaré si no me bendices. Vi a ángeles malos que luchaban por las almas y ángeles de Dios que los resistían. Pero no es tarea de los ángeles buenos manejar las mentes contra la voluntad de los individuos. Si ceden al enemigo y no hacen ningún esfuerzo por resistirle, poco más pueden hacer los ángeles. Jesús no comisionará a los santos ángeles a que saquen de apuros a los que no hacen esfuerzo alguno por ayudarse a sí mismos. Luchando con la fuerza de Cristo. Luchar con la fuerza de Cristo implica cultivar el conocimiento de la verdad acerca de Dios, acerca del mal y de nosotros mismos. Implica comprender la naturaleza del libre albedrío que Dios nos dio y que nosotros comprendamos, entendamos que la colaboración con Dios nos exige un compromiso y una perseverancia radicales. Que Dios te bendiga. Amén.